Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Colombia. Pues hoy queremos compartirles un trabajo que pues venimos adelantando en la organización y con el grupo también de jóvenes de Iberoamérica, en la perspectiva de avanzar en los aportes que Lyndon LaRouche ha hecho desde la ciencia de la economía física, en la economía de la noósfera, un trabajo que él toma a partir de toda la elaboración del concepto de la noósfera que hace el científico ruso ucraniano Vladimir Ivanovich Bernarsky, considerado como el padre de la biogeoquímica rusa, y que pues hoy queremos aquí entregarles de una manera pues muy resumida la propuesta de un aporte de elaboración adicional en el indicador Bernatsky para la producción de alimentos a nivel mundial. Bueno, quiero empezar comentándoles que pues efectivamente desde la propuesta y desde la iniciativa que Lyndon y Helga han hecho para la iniciativa de una franja, una ruta que hoy se conoce así, iniciativa que desde hace más de 30 años se venía impulsando como la iniciativa del Puente Terrestre Mundial. Pues aquí tenemos un corredor de desarrollo de la noósfera en el que comprende efectivamente todas las obras necesarias para poder garantizar al planeta una transformación de todos los procesos, no solamente económicos, sino también vivos y no vivos de la faz de la Tierra, y garantizar una nueva era de desarrollo, de sobrevivencia exitosa y de cómo sostener eficientemente las masas poblacionales, entre otras, con iniciativas de bandas de desarrollo, como se ven aquí, la esquematización de un concepto de banda de desarrollo, con trenes de alta velocidad, como ya se ha elaborado, y con agricultura intensiva, entre otros procesos que también pues, podemos encontrar en la ruta de la seda. Entonces, como efectivamente Lindolarus también lo ha venido desarrollando, debemos pasar a una sociedad no ética, una sociedad de la noósfera, en la que más de la mitad de la producción total de la sociedad en el proceso económico tiene que dedicarse al trabajo creativo y a mantener una infraestructura económica básica, sustentada pues en garantizar el bienestar general, y pues obviamente con una importante dirección del Estado, y, y en la que pueden participar sectores privados, pero en la que el Estado es el que dirige y no el privado, así como lo desarrolló pues en el informe del Tesoro Alexander Hamilton sobre el asunto de las manufacturas, en la perspectiva del sistema americano de economía política, que en sí mismo no es un sistema capitalista, sino es un sistema del bienestar, de la ciencia de la economía física, y que efectivamente pues aporta a esta dimensión tan necesaria como la de la noósfera en el desarrollo de la biosfera a partir de los procesos creativos del ser humano en la economía. Bueno, como lo sostenía Vladimir Ivanovich Bernatsky, el padre de la biogeoquímica, donde hay vida y esperanza, es, es, es centrar la atención en el hecho ineludible de que los procesos vivos producen en los procesos no vivos cambios físicos medibles. Es decir, que los principios no vivos no pueden producir. Esto lo definió como la biosfera, ¿sí? Por un lado, y también subraya que la intervención de las facultades científicas creadoras humanas en la biosfera producen también formas medibles de mejoramiento físicos en la biosfera, los cuales no se generan por sí mismos sin dicha intervención. Y define él que en nuestro planeta los procesos que de la cognición, es decir, de la capacidad creadora del ser humano, son conocidos como los cambios que produce la nosfera sobre la biosfera. Entonces esto es bien importante para poder seguir avanzando en el conocimiento. Aquí están pues precisamente los dos mapas a la derecha del puente terrestre mundial, con todas las rutas propuestas para un cambio medible de la biosfera a través de obras de desarrollo para conectar físicamente las naciones con corredores de desarrollo. A la izquierda, el mapa de la producción de alimentos, que más adelante pues vamos a desarrollar en el indicador Bernatsky.
vamos a pasar a presentar parte del indicador Bernatsky. Nosotros, Vladimir Ivanovich Bernatsky, para la época en la que él vivía y en la que pues plantea el indicador Bernatsky, que es inicios del siglo XX, sostiene que por kilómetro cuadrado se pueden sostener 150 personas en la acción pues de la Tierra, del Sol sobre la Tierra, y con la tecnología disponible para ese entonces. Entonces, pues allí tendríamos que efectivamente hacer una medición. Estamos trabajando en el ajuste de este indicador Bernatsky, pero quiero aquí presentarles, por ejemplo, en el caso de Colombia, un territorio con 446.000 kilómetros cuadrados de tierra, con una población actual de 49.6 millones de personas. Con el indicador Bernatsky tendremos la posibilidad de alimentar más de 67 millones de personas. En el caso de Venezuela, con una tierra apta de 216.000 kilómetros cuadrados, estos son cifras de la FAO, y una población de 28.8 millones de personas a 2019, tendrá la potencialidad de alimentar 32.4 millones de personas. De igual manera, pues México, aquí vemos una potencialidad bien importante. Ecuador, en el caso de Ecuador y otros países que tenemos que entrar a revisar, con 55.000 kilómetros cuadrados de tierra y una población de 17 millones, pues tiene una potencialidad de 8.2 millones. Aquí pues obviamente no vamos a caer efectivamente en la lógica y en la conclusión entonces maltusiana de que para el caso de Ecuador, entonces hay mucha gente, entonces hay que reducir la población porque no puede sostenerla. Aquí nosotros efectivamente planteamos un parteaguas desde la ciencia de la economía física, como lo hace Lyndon LaRouche, en esa ciencia del bienestar, la economía definida como la ciencia de la generación de riqueza y bienestar y de cómo sostener eficientemente una población. Y aquí pues tenemos claro que con un indicador Bernatsky sumado a un componente tecnológico actualizado, pues se puede duplicar o hasta triplicar la producción. ¿Sí? En la medida en lo que, como lo han demostrado naciones en este siglo reciente, en el siglo XX y parte del XXI, en implementación de importantes tecnologías para el desarrollo y el crecimiento y el sostenimiento agropecuario. Bueno, aquí encontramos las cifras de Brasil con una potencialidad de alimentar casi más del doble de la población actual que tiene, Argentina también, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, que pues aquí está la tradición del sistema americano de economía política, a pesar de las políticas neoliberales que han venido desmontando el agro y afectando sectores agropecuarios significativos. Tenemos una situación deficitaria en Centroamérica, caso de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Cuba, Haití, para que efectivamente esto se tiene que resolver con una aplicación nosférica, es decir, una administración eficiente de la biosfera a partir de ciencia y tecnología y de garantizar una agricultura que haga más eficiente la hectárea de tierra, y esto es aplicando el conocimiento del hombre, aplicando el principio nosférico que Bernatsky y Larouche han introducido en la ciencia de la economía física. Y pues efectivamente, desde la iniciativa del puente terrestre mundial, eh, para el caso específico, por ejemplo, de la cuenca del Caribe, especialmente estos países que acabamos de mencionar, pues en la iniciativa que se viene impulsando desde hace décadas de una iniciativa de conectar físicamente con corredores de desarrollo el planeta, pues aquí está parte de la solución para Centroamérica. Centroamérica tiene una situación muy compleja, pues igual que otros países, pero pues hay unos países, por ejemplo en Centroamérica, especialmente lo que es Guatemala, Salvador, Nicaragua, con unas situaciones de pobreza y también pues de falta de empleo, oportunidades. En la iniciativa del puente terrestre mundial, aquí tendríamos la posibilidad de un canal seco que no solamente permita la conexión de los dos océanos a través de estos corredores ferroviarios y los diferentes puertos que se puedan hacer allí, sino también una ejida de generación de empleo a gran escala. Bueno, aquí tenemos un reto y es resolver parte de, de, de una decisión política más que de ingeniería. Es una decisión política para una eficiente administración de la biosfera en esta cuenca del Caribe, como aquí la vemos, teniendo en cuenta que
pues la crisis de los países centroamericanos y en realidad todos los del Caribe y Sudamérica, pues pero concentrarnos aquí en el tema de los países centroamericanos, la posibilidad de un canal seco con un corredor ferroviario que pueda ayudar a hacer una transferencia de plataformas de comercio y demás del Mar Caribe al Pacífico, y que a su vez también con una densidad de flujo energético en obras de infraestructura, tecnología, ciencia, y todo lo necesario para generar empleo a gran escala, para poder también combatir, entre otros, el fenómeno pues de todas estas pandillas, las maras salvatruchas, entre otros, que vienen pues con un tema cuyo cultivo es el caldo de cultivo de toda esta situación, es el hambre, el desempleo, las pocas oportunidades. Igual aquí en esta zona del Darién, una zona que está también con un tema bien complejo de actores armados, de narcotráfico, en una de las zonas más ricas del planeta, una de las zonas con mayor pluviosidad, pero también con importantes recursos naturales, que si solamente conectando 40 kilómetros acá con un tren de alta velocidad de mínimo impacto ambiental, podríamos garantizar que esta zona pase de ser una zona de minería ilegal, de cultivos ilegales, de narcotráfico, de armas y de grupos al servicio del Imperio Británico, los grupos del narcotráfico al imperio, al servicio de la reina, pasen a ser esta zona una zona de desarrollo mundial, de prosperidad y de crecimiento y de dignificación de las poblaciones para poder avanzar en esto. Entonces, es la posibilidad de una administración biosférica eficiente en esta zona. Aquí pues está el estrecho del Bering, pero aquí tenemos una responsabilidad como país, como Colombia, también como región, de poder desmitificar el santuario, los santuarios, los famosos santuarios que han inventado a través de todo el tema de la clasificación de de zonas protegidas, que en realidad el mayor depredador de las zonas protegidas es el narcotráfico, es la pobreza, y convertirlas en zonas de administración biosférica eficientes en el planeta. Bueno, y mirando al otro lado del continente, aquí está la propuesta también que desde los años 70 se ha venido impulsando, que es el proyecto Transaqua, que es reabastecer la cuenca del lago del Chad para provecho de toda la región subsahariana, desviando un pequeño porcentaje de flujo de cuenca del río Congo, que a su vez beneficiará también nuevos sistemas agropecuarios de transporte, energía, gestión de agua, es decir, reverdecer estas zonas que son de una importante vocación agrícola, con un proceso de sistema de gestión de aguas para poder, en cierta manera, esas zonas, esas regiones hoy desérticas, hoy desaprovechadas, con altos índices de hambruna, y convertirlas en despensas alimentarias tanto para el consumo interno como para también que sean despensas alimentarias para el mundo en acuerdos soberanos de estas naciones. Es dignificar a la humanidad a partir de una administración biosférica eficiente también en el África. Bueno, y la iniciativa, dentro del marco de la iniciativa de 1.500 millones de empleos, está la propuesta de millones de granjas familiares de alta tecnología en, en una perspectiva de transformar biosféricamente el planeta también para producir alimentos, con unos enfoques diferenciales en la mecanización. Por ejemplo, no es lo mismo un equipamiento de plantas de granjas agrícolas, por ejemplo en el Brasil o en Estados Unidos, en que se utilizan sembradoras para maíz o soya de 48 hileras, mientras el modelo de microgranjas, por ejemplo como lo tienen en Japón, que producen arroz de alto rendimiento con sembradoras drones y otras máquinas muy avanzadas, que son posibles implementarlas en varias regiones del planeta, en países, decir, es volver a una soberanía alimentaria en la que los países puedan producir alimentos desde el concepto de granjas familiares de alta tecnología, y en esa perspectiva pues ir avanzando también en la necesidad de almacenamiento de cultivos con alta tecnología para el procesamiento y manejo de alimentos, es decir, no solamente producir alimentos en estas microgranjas, sino que también estén conectadas a sistemas de procesamiento de alimentos, es decir, que el alimento se almacene, se procese, se transforme. Esto también traería una importante generación de empleo a gran escala. El tema de la biociencia, importante que sigamos avanzando en la biociencia, en una biociencia orientada
al rendimiento de los cultivos con investigación científica y desarrollo tecnológico, para que efectivamente la ingeniería genética y otras técnicas puedan lograr avances para mejorar el perfil básico de los cultivos, ¿sí? Pero no con una manipulación genética en los oligopolios como actualmente sucede, que lo utilizan para poder cerrar el ciclo del cultivo del alimento con semillas transgénicas que respondan a los fertilizantes y al ciclo del negocio que tienen ciertos oligopolios a nivel mundial. Esto tiene que ser dirigido por los estados, tiene que ser una acción soberana. También importante, por ejemplo, como se viene avanzando en el proyecto C4, RICE, que es para aumentar los rendimientos en la producción de arroz en un 50% por medio de una fotosíntesis más eficiente. Allí es importante también que avancemos en la investigación, urgentemente en la investigación básica para protegernos contra las enfermedades de plantas y animales, en especial las zoonóticas, enfermedades que pasan del animal al hombre. La COVID-19 está en esta categoría y no existe una vacuna actualmente contra la fiebre porcina para aquellos que se comen a los cerditos, a las vaquitas. Ahí tenemos una situación bien compleja. A causa pues de esta fiebre porcina se ha perdido una cuarta parte del suministro mundial de carne de cerdo. La energía, la densidad de flujo energético, importante que podamos tener la suficiente energía para que todas estas granjas familiares de alta tecnología puedan llevar a cabo eficientemente su procesamiento, almacenamiento, el transporte de alimentos, el enfriamiento, ¿sí? Y todo esto pues está en la perspectiva del puente terrestre mundial, con la densidad de flujo energético. La métrica implícita es la mejora de la densidad de flujo energético para que la energía pueda garantizar en todas sus capacidades, poder garantizar desde la densidad de flujo energético, el gas, la fisión nuclear y algún día la fusión termonuclear, una densidad de flujo energético para poder, por ejemplo, en una granja de un cuarto de hectárea, la aeroponía y la hidroponía para poder producir toneladas de alimentos. Es decir, la perspectiva del granjero astronauta, millones de granjas familiares con una fuerza laboral necesaria en la agricultura desde el campo hasta la mesa, contando con todos los insumos, inclusive utilizando la mecanización. Esto implicaría una transformación mundial del concepto de la producción agrícola, una producción agrícola en la que el astronauta agrícola, es decir, pueda manejar todo el concepto de la tierra, con bancos de datos, drones, información satelital, posicionamiento global. Y pues bueno, allí tenemos un reto bien importante también para poder avanzar en esta iniciativa para garantizar el pan nuestro de cada día a nivel mundial. Seguiremos avanzando, invitamos a todos los sectores agrícolas de todos los países a que se sumen a esta iniciativa. Los estaremos pues también buscando y organizando para poder cada vez más implementar en el diálogo de naciones esta iniciativa de producción de alimentos desde el indicador Bernatsky y una administración eficiente de la biosfera. Muchas gracias y feliz tarde a todos.